Buenos días, mis hermanos. En esta mañana nos corresponde el nivel 2 y la lección número 2. En la clase anterior mirábamos que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra Satanás directamente. Debemos entender y tener en cuenta que es una guerra continua. Decíamos que todos los días que nos levantábamos estamos en continua guerra. Se nos presentan muchos obstáculos, muchos problemas, dificultades y empezamos a veces el campo de batalla en nuestro mismo hogar. Mirábamos cómo ejecutarla y miramos 6 puntos, que era aplicar la sangre de Cristo, atar al hombre fuerte, destruir la fortaleza del enemigo, derribar toda oposición, llevar cautiva nuestra mente a la obediencia, remover la maldición de la tierra. Y en esta mañana vamos a mirar la lección número 2. Para ello, pongámonos en dirección con Dios, pidámosle, Padre amado, te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú hablándonos, Espíritu Santo de Dios, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que seas tú, Señor, llegando donde tienes que llegar, bendito Dios, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, quitando esa venda espiritual que muchas veces tenemos, Señor. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que quites esas vendas de los ojos de aquellas personas, Señor, que no quieren ver, que no quieren oír, que no quieren nada contigo, bendito Dios. Desátalos, Espíritu Santo de Dios, suelta esas cadenas de maldición, Señor. Que seas tú en esta mañana, Señor, hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Entonces vamos a ver como primer punto, dice, háblale a la montaña. Cuando te encuentres en una situación difícil, miremos que así como Dios le hablaba a las montañas y las montañas se movían, Dios nos ha dado autoridad para eso. A veces esas montañas que se nos levantan son esas potestades, esos problemas, esas dificultades, esos obstáculos. Entonces hablemosle a ese problema, háblale a esa dificultad, háblale, dile lo que tú tienes que decirle, ya tienes herramientas, ya lo puedes hacer. Segundo, dice, mover la maldición por causa de la traición. Y esta sí que es una maldición que muchos tenemos en nuestras vidas. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que te han traicionado? Tal vez tu pareja, tal vez tu amigo, el que más querías. Y esas traiciones duelen. Entonces nos dice, como segundo punto, dice, mover la maldición a causa de la traición. ¿Y cómo lo hago? Precisamente teniendo un corazón dispuesto, pidiéndole al Espíritu Santo que te llene de Él para que tú puedas perdonar. Es la única forma. Este tipo de maldición, dice, puede ser removida en el momento en que por medio de la oración clames misericordia. Pero no misericordia por ti, porque muchas veces pensamos que yo soy el ofendido, que yo estoy herido. No, clama misericordia por aquella persona que te traicionó. Que Dios tenga misericordia de aquella persona, no de ti, porque tú no has fallado, el que ha fallado es el otro. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, clamar por misericordia y que te permita aplicar la sangre de Cristo en esa persona. La sangre de Cristo tiene poder para todo. Tercero, dice, aplicar la sangre de Cristo según Hebreos 12, 22, 24, ese te queda de tarea para que tú lo leas. Dice que la sangre de Jesús es la sangre del juicio y de la misericordia. Entonces, cuando yo hago ese acto de aplicar la sangre de Cristo en esta situación, estoy aplicando la misericordia de Jesucristo. Porque si nos damos cuenta, Jesucristo, ¿por qué murió? Por amor a nosotros, porque quería tener misericordia con nosotros, porque quería que nosotros fuéramos salvos, porque quería que nosotros conociéramos de ese Padre amoroso. Por eso cuando utilizamos la sangre de Cristo a través de la fe, dice, aquellas personas que han cometido errores se arrepienten. Entonces, aquella persona que cometió ese error de traicionarte se arrepiente y te pide perdón a ti. Entonces, no te enojes
cuando alguien te traiciona, cuando alguien te ofende, cuando alguien se va en contra tuya, ten en cuenta siempre, no es esa persona, es quien está detrás de esa persona. Y precisamente quien está detrás de esa persona es Satanás. Es porque Satanás lo ha tomado, porque Satanás lo cogió, porque abrió ventanas y puertas de maldición para que el enemigo entre. Entonces siempre ten en cuenta, no es él, es el diablo que está en él. Y a quien tenemos que reprender no es a esa persona, no es enojándonos con esa persona, no es maltratando a esa persona, sino a quien tenemos que reprender es al diablo que está en la persona. Porque el diablo, cuando abrimos esas puertas, ¿qué es lo que hace? Entra con toda. Entra a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Daña nuestra mente, daña nuestro corazón. Anoche cuando el pastor predicaba decía que muchas veces prestamos esos oídos a esas personas necias, a esas personas que son esos títeres de Satanás, porque eso es lo que son. Tú si conoces un títere es un muñequito que lo movemos con nuestra mano. Y así es Satanás cuando toma a estas personas. Las utiliza como ese títere, como esa marioneta que la mueven con hilos. Entonces, de ti y de mí depende que nos dejemos utilizar o de Dios o del diablo. No abras puertas de maldición entonces. Entonces dice que lo principal que debo hacer entonces es aplicar la sangre de Cristo sobre esa persona. Si tú estás consciente, sabes que esa persona te ha traicionado, si esa persona ha hablado mal de ti, no te vayas en contra de ella porque no es ella, es del diablo. Entonces lo que debemos hacer es orar. Y si tienes la oportunidad de hablar con esa persona, antes de ir a hablar con esa persona, aplícate la sangre de Cristo en tus manos y tócale su espalda, tócale un brazo, tócale cualquier parte. Y si no lo puedes hacer, simplemente dices, Señor, con la autoridad que tú me has dado, yo me aplico la sangre de Cristo y toco a determinada persona para que seas tú actuando en ella. Entonces la palabra de Dios me dice que la sangre de Cristo tiene poder, porque es de juicio y de misericordia. Y por eso miramos entonces que aquellas personas que se han ido en tu contra, cuando tú haces esto, Dios le redarguye su corazón. Y entonces esas personas cambian y se dan cuenta y muchas veces dicen, no, ¿qué estaba? Yo estaba ciega. Yo no entendía lo que me estaba pasando, pero ¿por qué no entendía? Precisamente porque Satanás ha cegado, ha puesto una venda en sus ojos para que no vean la realidad. Y cuando ya esa persona vuelve en sí, se arrepiente de lo que hizo. Pero muchos por orgullo no son capaces de pedir perdón y se quedan ahí. Entonces, ¿cómo se quedan? Enconchados, aburridos, frustrados, porque quisieran volver a tener esa amistad que tenían contigo, porque quisieran hablar contigo, porque cuántas veces tú como pastora o como pastor oraste por esa persona, se restauró su hogar, Dios la bendijo en su trabajo, en su negocio, pero desgraciadamente, como así somos los seres humanos, nos dejamos utilizar del diablo. Y entonces miramos que es por eso, dice que cuando utilizamos la sangre de Cristo a través de nuestra fe, porque es a través de mi fe, porque yo no puedo ir aplicando simplemente la sangre de Cristo si yo no creo en Cristo. Tengo que yo tener esa fe. Cuando yo tengo esa fe cimentada, genuina, entonces Dios va a actuar cuando yo aplique la sangre de Cristo. Pero primero tienes que tener fe, porque si no, no hay nada. Y miramos que aquellas personas entonces que cometen errores, dice que se arrepienten y asumen su pecado, pidiendo perdón. Eso es lo que debe hacer una persona cuando ya Dios le ha quitado esa venda de sus ojos
reconocer que cometió un error, reconocer que falló, reconocer que tiene que pedir perdón. Pero cuando no piden perdón, entonces se quedan ahí. Y por eso esas personas espiritualmente jamás van a avanzar, jamás van a pasar a otro nivel. Se quedan ahí. Entonces lo primero que debemos nosotros como cristianos es pedirle a Dios que nos dé un corazón de amor, un corazón de perdón como el de Él. Si yo tengo ese corazón de aprender a perdonar las ofensas que me hacen, los desprecios que la gente me hace, entonces yo puedo utilizar la sangre de Cristo. Todo aquel que abra su corazón a Jesús será, dice, alcanzado a través de la sangre de Cristo y su misericordia. Entonces, cuando yo abro mi corazón al Señor Jesucristo, dice que seré alcanzado por esa misericordia, por ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Debemos entender entonces que lo primero que tengo que hacer es pedirle a Dios que me dé esa fe auténtica, genuina, esa fe que sobrepasa todo. Porque si yo tengo fe en la sangre de Cristo, Dios hace muchos milagros y puedo decirles muchos testimonios de tantos milagros, de tanta respuesta de oración por haber hecho ese simple acto de aplicar la sangre de Cristo. Creámosle entonces, utilicemos la sangre de Cristo, pero primero pidámosle a Dios que nos dé mucha fe, mucha valentía, mucho coraje para poder aceptar mis errores, para poder pedir perdón, porque el perdón, dice un dicho que solo lo conceden las almas nobles, las personas orgullosas, las personas prepotentes, las personas que piensan que todo lo saben, jamás piden perdón, jamás. Así sepan que se equivocaron, que cometieron un error, jamás pedirán perdón, porque esos son esas personas que tienen el ego muy hinchado, que piensan que todo lo saben, que todo lo conocen, que piensan que ellos son los únicos que tienen la verdad. Y los únicos, el único que tiene la palabra y la verdad es Dios. Entonces aprendamos a pedir perdón. Esta ha sido la lección para este día, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Espero que resuelvan el cuestionario que será enviado y que sigamos estudiando y aprendiendo juntos, porque cuando yo estoy dándoles una lección, antes de dar esta lección, yo tengo que prepararme, yo tengo que estudiar. Entonces estamos estudiando a la par. Mil bendiciones, los quiero mucho, que el Señor los bendiga.